de las manos, esposos con sus esposas, hijos con sus hijos, padres con sus hijos. Este es el momento para hacer ese pacto con Dios, ¿saben? Venimos a buscar la bendición como familia, amén. Y como familia la vamos a recibir. Repítanlo después de mí. Por la gracia de Dios, mi familia y yo nos presentamos en tu casa para adorarte. Deseamos escuchar tu palabra y ser llenos de tu espíritu. Pedimos que tu promesa se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, ante mi familia y el mundo digo hoy: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a darnos un abrazo, acerquémonos con nuestros hijos, con los que amamos a nuestro alrededor. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias, el equipo de alabanza y adoración, por estos hermosos cantos. El sábado pasado pausamos en la serie que he iniciado. Sábado pasado hablamos sobre las misiones. Tuvimos un festival de misiones preparando a misioneros para salir. Y hermanos, hoy continuamos con el segundo tema titulado El Espíritu Santo y la victoria sobre el pecado en el hogar. El Espíritu Santo y la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado en el hogar. Esta serie, mis hermanos, tiene el propósito de poder experimentar el poder del Espíritu Santo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que antes de la venida de Cristo, y nos encontramos a vísperas, hermanos. No sé cuánto debo de decirlo para que nosotros lo podamos creer. No sé cuánto debemos de mencionarlo para que podamos estar convencidos de que nos encontramos a vísperas de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios nos da una señal de cómo serían esos últimos días, cómo sería el fin del tiempo. Ya no nos encontramos en el tiempo del fin, nos encontramos en el fin de ese tiempo. Y la palabra de Dios menciona que serían como en los días de Noé. Dice: así será en los días del ¿quién? Del Hijo del Hombre. Estas son las condiciones que existirán cuando el Señor Jesús esté por venir. Nos dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será en los días cuando venga el Hijo del Hombre. Así será la sociedad. La palabra de Dios dice que así sería también como en los días ¿de quién? De Lot. Comían, bebían, vendían, plantaban, edificaban. Estas serían las condiciones que existirían antes de la segunda venida de Jesús. Y debo de mencionar esto porque si voy a hablar del Espíritu Santo y si voy a hablar de cómo tener victoria sobre el pecado en el hogar, me es necesario poner las condiciones sobre el cual el Señor Jesús va a encontrar a esta tierra. Sería como en los días de Noé y los días de Lot. La palabra de Dios nos dice que
el día que Lot salió de Sodoma, nos dice que así se encontraban. No estaban ellos, no tenían en su mente la claridad, no estaban ellos alertas, ni el mismo Lot lo estaba. Dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esas serán y esas son las condiciones sociales en las cuales nos encontraremos antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Toda la sociedad, tanto de Noé como de Lot, mencioné en el primer sermón, rechazó al Espíritu Santo. Y habrá un rechazamiento tan grande del Espíritu Santo como lo hubo en los días de Noé y de Lot. De eso se trató, del rechazamiento del Espíritu Santo. Y Noé, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a él: mi espíritu no va a luchar más. Lo están rechazando tanto a mi espíritu, que entre más lo rechazaba la sociedad contemporánea de Noé, más se multiplicaba la maldad. Y en los días de Lot, entre más se rechazaba el Espíritu de Dios, más se depravaba la sociedad. Y la misma palabra de Dios, todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. La segunda venida de Cristo Jesús, existirá un gran rechazo del Espíritu de Dios. Mis hermanos, que la maldad se multiplicaría. Dice la palabra de Dios que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha. Es cierto, ¿por qué? Porque se rechazaba el Espíritu de Dios. Por eso había maldad. Y era más. Dice, y todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al bien solamente, al mal. La segunda venida de Jesús tiene mucho que ver con el Espíritu de Dios. Y el rechazo o la aceptación del Espíritu de Dios. Pero solamente hubo un hogar en los días de Noé que sí escuchó la voz de Dios, sí aceptó la voz del Espíritu Santo. Y Noé dice que halló gracia. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Noé siempre andaba ¿con quién? Siempre andaba con Dios. Aún en medio, dice, él era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Mis hermanos, Noé escuchó la voz de Dios y Noé tenía un plan, Dios tenía un plan para Noé y su familia si escuchaba la voz de Dios. Y aquellos que nos encontramos a vísperas de la segunda venida de Cristo Jesús, si escuchamos la voz del Espíritu, Dios tendrá también un plan para nuestra familia en estos últimos días. Amén. Hay muchas voces que están hablando y hay muchos que estamos escuchando otras voces. Y hemos ahogado la voz del Espíritu Santo. Pero Noé la escuchó. Y habrán hombres, familias, esposos, hogares que sí escucharán la voz de Dios. Como lo hizo Noé. Dios le dijo: hazte un arca y entra tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Si escuchas mi voz, vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, mis hermanos, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Noé. Pero miren lo que hizo Lot. Lot, aunque él era creyente, aunque él amaba también a Dios, él ahogó la voz del Espíritu Santo. Lot estableció, dice, su futuro, sus casas, sus tiendas y su familia. La llevó, mis hermanos, ¿hacia dónde? Dice la palabra de Dios que él los llevó a los valles de Sodoma.
Y mira, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Él no escuchó la voz del Espíritu. Él escuchó la voz de la prosperidad. Él escuchó la voz de que allá, mira, allá es donde está el futuro. Y mis hermanos, habrán hombres también que creen en Dios, que ahogarán la voz del Espíritu Santo, y eso traerá consecuencias. Será como en los días de Noé y Lot. Y saben, los dos eran creyentes, si ustedes se dan cuenta. Uno escuchó la voz de Dios y el otro ahogó la voz del Espíritu Santo. Y mis hermanos, antes de que el Señor Jesús vuelva, existirán las mismas condiciones y existirán la misma clase de hogar: el que escucha la voz de Dios y el que la ahogue. Y mis hermanos, Dios ha puesto esto en mi corazón para poder ponerlo en práctica yo primero. Deseo compartir esto a ustedes, y la pregunta de esta mañana es: ¿será tu hogar como el hogar de Noé, que escuchó la voz del Espíritu? ¿O será tu hogar como la voz de Lot, o será tu hogar como el hogar de Lot, que ahogó la voz del Espíritu? Pero el Señor ha dado una maravillosa promesa. La palabra de Dios dice que antes de la segunda venida de Cristo habrá un derramamiento del Espíritu Santo como nunca lo ha habido en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, mis hermanos, Dios ha prometido un gran derramamiento de su Espíritu. Dios ha prometido que vendrá un gran derramamiento como aquella lluvia tardía que llega para poder madurar el fruto que ha recibido las primeras lluvias de su Santo Espíritu, mis hermanos. Y aquí está la profecía en el libro de Joel, capítulo 2. En esos últimos días, la palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y verán jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Miren nomás lo que Dios quiere hacer antes de ese día grande y terrible de Jehová. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso ¿de quién? De Jehová. Eso va a suceder antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Cuando las señales están dando de que Cristo viene pronto, hermanos, habrá un derramamiento de su Santo Espíritu. Y concluye diciendo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Una vez más hago la pregunta: ¿cómo será tu hogar en los últimos días? ¿Será como el hogar de Noé, que escuchó la voz del Espíritu Santo? ¿O será como el hogar de Lot, que rechazó escuchar la voz del Espíritu? ¿Quién está haciendo los movimientos en tu vida, los planes de tu vida familiar? ¿O eres tú o es Dios? Saben, hermanos, discernir la voz de Dios es algo difícil. Son pocos los que están en sintonía, hermanos. La voz de Dios, escucharla a través de su Espíritu Santo, cuando hoy hay miles de voces que están atrayéndonos hacia ellas. Saben, Dios ha prometido este gran derramamiento de su Espíritu. Y la palabra, el espíritu de profecía dice: el bautismo del Espíritu Santo.
fue esencial para el éxito del ministerio al comienzo de la era evangélica. Leo, sin embargo, dice la sierva de Dios, es más necesario en esta época, cuando las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad sobre las naciones, y el Señor ha prometido el mismo poder espiritual vivificante para sus siervos en estos días. Amén. Mis hermanos, esto está confirmado por la palabra de Dios, y el espíritu de profecía lo reafirma, que el gran derramamiento del Espíritu Santo va a suceder. Noé fue lleno del Espíritu Santo, él y toda su familia, pero lo rechazó. Dice la sierva de Dios, es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen acerca de esto, oren por Él, prediquen acerca de Él, porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Confirmado por el mismo espíritu de profecía. ¿Cómo va a ser tu hogar? ¿Lleno del Espíritu como Noé, o faltos del Espíritu como Lot? Saben, hermanos, quiero abrir mi corazón, y es algo que yo me pregunto y me vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que hace falta en la iglesia y en los hogares? ¿Por qué? ¿Por qué es que pareciera que no hay poder? ¿Por qué sucede que vez tras vez hay padres que me piden: ore por mi hijo, ya no quiere venir a la iglesia? Ore por mi hijo, él creció aquí en la iglesia. Mis hijos crecieron en la iglesia, ya no vienen a la iglesia, ya no quieren saber de Dios. Y aquí habemos padres. Ese es el mismo sentir y el mismo pedido que hacen padres en todas las iglesias adventistas que yo he ido. Donde quiera que voy, hay padres que están luchando, esperanzados que una nueva generación de nuestros niños que van creciendo, ellos sí se puedan quedar aquí. Pero pareciera que nuestros muchachos, ya cuando crecen, se van, no se quedan. Y cientos de jóvenes han pasado por aquí, y hay tantos pedidos de oración por hijos. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Tenemos un problema, ¿saben? Un problema grande. Yo encuentro a hombres y mujeres en las iglesias que están luchando para que sus hijos y sus hijas, y yo tengo una niña de 9 años y una de 7, para que ellas puedan seguir en los caminos de Dios. Pero conozco a otros padres cuyos hijos adolescentes pareciera que están en competencia, el enemigo en contra de nuestros hijos, siendo distraídos fácilmente por el enemigo, sin tener un gusto o un sabor por la iglesia o por las cosas de Dios, sin tener un deseo fervoroso de buscar a Dios. Y padres que luchan, ya estudiaste la lección, ya estudiaste la matutina, y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos en una situación así? ¿Por qué no hay poder para que nuestros hijos se mantengan? ¿Saben? Problema. El cual yo creo que existe,
Saben, nosotros como inmigrantes hemos venido a este país para darle lo mejor a nuestros hijos. Y yo le agradezco a Dios por el sacrificio que ustedes han hecho, porque mis padres inmigraron también aquí. Y nos han luchado para darnos una buena casa, para que tengamos nuestra propia educación, para que vayamos a las escuelas donde ustedes no pudieron ir, para tener las oportunidades que ustedes no tuvieron. Salimos de allá, mi padre salió de un rancho, que donde lo único que hay que hacer después de allí es nomás la primaria y la secundaria. Mi madre salió tercer grado de educación. Hermanos, pero hemos llegado a este momento y saben, y voy a mencionarlo, quizás estén de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Le hemos dado en abundancia a nuestros hijos, y gracias, porque nuestras manos han estado llenas. Ustedes nos han dado todo. Y yo hablo como un hijo de inmigrantes. Ustedes nos dieron todo. Pero saben, una cosa que ha hecho falta: nos dieron educación, nos dieron buenas cosas, y nosotros, ¿verdad? Pues nacimos aquí, les dimos los papeles, amén. Sí, yo sé. Eso, ok, hijito, ya tienes 18 años, méteme los papeles. ¿Sí o no? Pero saben, hermanos, algo ha hecho falta. Nos trajeron a la iglesia, crecimos aquí, y yo fui uno de esos que creció a los 18 años, ya no estaba, a los 15 ya no estaba, 16 ya no estaba en la iglesia. Y nos dieron con manos llenas, nos dieron la mejor lección, nos llevaron a los clubes, crecimos en los conquistadores, en los aventureros, fuimos a las academias adventistas. Pero mis hermanos, ha habido falta de una cosa: el mejor regalo que tú le hayas podido dar a Dios. Y te voy a decir, padres, le hemos dado a nuestros hijos solamente religión, una religión mecánica. Pero ha hecho falta darles lo mejor. Ha hecho falta darles lo mejor. Y miren lo que dice este texto bíblico. Jesús, hablando acerca de Dios, provee a los pajarillos y a las flores las viste, y que Él puede proveer todo lo que tú y yo necesitamos. Pero hay una cosa que Dios ha estado más, Él ha anhelado tanto darnos. Y Jesús mismo lo mencionó, Lucas 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Miren lo que Dios desea dar más que cosas. Él les dijo, no se preocupen por los que van a comer, no se preocupen por lo que han de vestir. Él dijo: busca primero el reino de Dios y su ¿qué? Y sabes, lo que Él ha deseado dar más como ese Padre eterno ha sido ¿qué? Su Santo Espíritu. Él no ha querido darnos solamente lo material. Lo que más anhela vuestro Padre Celestial es darnos el Espíritu Santo. Y eso debería de ser el anhelo más grande que los padres le puedan dar a sus hijos. El regalo que mejor le puedes dar a tus hijos es el Espíritu Santo, mis hermanos. Intencionalmente. El Espíritu Santo no viene por las cuestiones mecánicas que a veces enseñamos. Levántate ya a la matutina, ya memorizaste tus textos bíblicos.
Cámbiate porque vamos a la iglesia el sábado. Así no viene el Espíritu Santo, hermanos. Así viene la práctica. Pero la vida, mis hermanos, que va a hacer que nuestros hijos, nuestros hogares se salven, es la vida del Espíritu Santo en el hogar, hermanos. Intencionalmente. La palabra de Dios nos ha dado a nosotros los padres la directriz de nuestros hogares. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:6-7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, fíjese la responsabilidad de quién es, de los padres, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Háblales tú de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Yo pregunto, no me tienen que levantar la mano, pero yo pregunto, en tu hogar, tus hijos, tu familia, ¿hay más búsqueda de Dios? ¿O hay más padres que están luchando porque sus hijos busquen a Dios? Yo pregunto, en los hogares aquí presentes, hay hijos que fervorosamente, tus hijos, tu esposo, tu esposa, están buscando a Dios. Vamos a alabar a Dios, papá, vamos a buscar a Dios, vámonos a la iglesia, padre. O hay más padres que están: vamos, hijo, estudiala. No quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir, it's boring. Saben, es triste cuando vemos a nuestros hijos desalejarse, desanimarse, y es peor todavía verlos cuando son atrapados por el pecado, especialmente en la edad de la niñez y la juventud, cuando son atrapados por los pecados. Y mis hermanos, antes de la segunda venida de Jesús, el pecado y la maldad, hermanos, se ha multiplicado aún más, especialmente con la tecnología. No hay nada malo con la tecnología. Yo estoy usando la tecnología en este momento para predicar. Vemos a padres como David perdiendo a su hijo Absalón. Vemos a padres como los padres de Sansón, con propósito. Y ellos tomar su decisión, ser atrapados por los pecados de maldad que hay. ¿Saben? Atrapados por el pecado, luchando nosotros por esas influencias. No prendas esto, no veas eso, ¿por qué ves esto? Y nos encontramos más luchando en contra de que buscando que estar en la misma presencia de Dios. Y hay muchos aquí cuyos hijos están a punto de irse y ser atrapados por el pecado. Quiero mencionar, hermanos, aquellos pecados, especialmente que son practicados en las edades tempranas, la niñez, la juventud. Aquellos pecados que causan gran destrucción, pecados de placer, ya sea a través de las drogas, de la sexualidad, o pecados aquellos que son traídos por las influencias. Hermanos, no hay más temor que un padre tenga. Mi madre lo hacía, mi madre y mi padre luchaban, y aquí hay hijos que no se sientan con sus padres. Aquí hay padres que no pueden dominar a sus hijos, y hay padres que han perdido por completo el dominio, la autoridad. Y no los culpo, pero tienen una gran responsabilidad. Pastor, ¿por qué está enojado? No estoy enojado. Son rayos X que estoy tomando de la iglesia. Saben, hermanos,
Mis padres iban a la iglesia preocupados más porque su hijo se fuera, o las tentaciones que iban a caer sobre él. Y ahí andan los padres prodigando ese amor, buscando a ver si sus hijos, en una de esas, habla inglés, pastor, para que lo entiendan, puedan conectarse con el Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es la solución para vencer el pecado en el hogar, hermanos. El Espíritu de Dios, intencional, no mecánicamente, no porque abrimos la lección o la matutina, así va a llegar, no. Es que debemos de ser intencional, y por aquellos pecados que van a caer sobre nuestros hijos, o aquellos pecados que ya atraparon a nuestros hijos, esta mañana yo les tengo la solución, y viene la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? La palabra de Dios dice lo siguiente: tomen atención, pongan atención. Romanos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, padres de familia, les ruego que cada uno de ustedes en su adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. En donde en el momento de la adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que por medio, dice, de ese momento de adoración, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. La palabra de Dios nos muestra que en el momento de la adoración, ofreciendo nuestros cuerpos, en ese momento de adoración, vamos a ser transformadas nuestras mentes. Y continúo, 1 Corintios 6, 19. ¿O no saben que el cuerpo es templo del qué? Es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es en el momento de la adoración personal, de la adoración familiar, practicada en el hogar, donde se debe de enseñar intencionalmente que este cuerpo, el cuerpo de mis hijas, el cuerpo de tus hijos, es templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y que teniendo ese momento espiritual, ese momento de adoración espiritual, Dios desea, debo de asegurarme no haber cumplido en el momento del altar familiar un requisito. Ya estudiamos el día lunes la matutina. Deben de recibir el mensaje de que allí el Espíritu de Dios los ha poseído una vez más, porque el cuerpo de ellas es el templo del Espíritu Santo. Amén. Hoy leímos el lunes, mañana el martes. La palabra de Dios dice que es en Él, en lo que es la adoración espiritual.
Mis hijas, nuestros hijos deben de salir con el mensaje de que han sido llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ellos, que ellos son templo del Espíritu. Muchos de nuestros hijos nomás se van con la idea de que ya estudiamos la lección de escuela sabática, ya estudiamos la matutina, vamos a la iglesia, puras cuestiones mecánicas. Son buenas, pero así no se llenará la vida de tu hijo del Espíritu Santo. Mis hermanos, Juan 4:23 dice lo siguiente: lo que es la adoración verdadera. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En Espíritu Santo y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre está buscando para que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en el Espíritu. ¿Y en qué? Hermanos, adorar en el Espíritu Santo es otra cosa. Adorar en el Espíritu Santo es adorarlo con la seguridad de que Él está allí, que ha sido invocado, que Él ha sido invitado, y que Él para ese día me va a llenar a mí, va a llenar a toda mi familia. Amén. Eso es, hermanos, por medio de vuestra adoración espiritual. Dios está buscando a los adoradores verdaderos, no mecánicos. Porque aun cuando Jesús vino, encontró a todos adorando mecánicamente, cumpliendo requisitos de lunes a viernes, pero nunca teniendo la experiencia con el Espíritu de Dios. Mis hermanos, dice Juan 14:17-18: el Espíritu de verdad, dijo Jesús, el cual Él enviaría, el mundo no lo puede recibir, escuchen bien, porque ni le ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene, la misma vida de Cristo es la que el Espíritu trae. Cuando el Espíritu posee este cuerpo, es la misma vida de Cristo Jesús que está ahora en nosotros. Amén. Él dijo que vendría por medio de su Espíritu. No los dejaré. ¿Cómo Él iba a venir a estar con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo, la vida de Cristo en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, entonces yo podré decir, y nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, si ellos están llenos del Espíritu de Dios, ya no viven ellos. Ahora, ¿quién vive en ellos? Cristo vive en mí. Esa es la obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. La obra del Espíritu Santo es traer la misma vida de Cristo dentro de nosotros. Y como el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? El enfoque, mis hermanos, no debe de ser llenar requisitos. El enfoque no debe de ser cumplir, vamos a orar mecánicamente. El enfoque es: lléname, Espíritu de Dios. Lléname a mí, llena a mis hijos, llena a mis hijas, porque este mundo está lleno de muchas tentaciones. Hijo, hija, ¿estás llena del Espíritu de Dios? Sí, papá.
¿Quién vive en ti, hija? Vive Jesús en mí por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, concluyo. Yo les voy a decir, hermanos, no hemos comprendido. No hemos comprendido. La lucha en la carne es algo real. ¿Saben? Nosotros queremos rodear a nuestros hijos con ambientes que puedan ayudarlos, a decirles no, decir no al pecado. Pero ellos solos no lo van a poder hacer. Si nosotros no somos intencionales en el hogar de levantar nuestros altares familiares, hermanos, y leer más allá de la matutina y de la lección, si no somos intencionales en la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo y ser llenos de Él, entonces la lucha va a ser inútil. Porque más saben nuestros amados hijos, hijas, de lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo, que ellos mismos solos. La vida del Espíritu, te das cuenta cuando el Espíritu está trabajando, tú te das cuenta, no es mecánico. ¿Saben? El apóstol Pablo tuvo esta misma lucha, y concluyo. El apóstol Pablo mismo luchaba en su carne, como tú y yo luchamos, como nuestros hijos están luchando, y muchos ya han sido atrapados por el pecado y la maldad. ¿Sabes? Es que en este cuerpo, la carne, aquí está lo que Adán y Eva nos heredaron. La presencia de Dios se fue, y la misma identidad de Satanás entró en ellos. El fruto, el árbol del lado bueno y malo, que son malos ambos lados. Hay un lado bueno que es malo, y el lado malo pues es malísimo. Y luego tenemos al viejo hombre que mora en nosotros. Mira lo que el apóstol Pablo, y te digo esto por la siguiente razón: no quiero que los padres vayan y con religión, porque eso es lo que muchos padres hicieron. ¿No ves lo que dice la Biblia? ¿No ves? ¿Saben? Tratar de corregir a un hijo con religión, lo peor que puedas hacer. Hoy es sábado, no sabes, es el día del Señor. Y hay muchos que dicen: híjole, mis papás me metieron por todos lados, y no quiero, padres, si ven que sus hijos están en el valle de tentación, que vayan y arremetan contra ellos, porque eso no es la adoración con el Espíritu de Dios. Miren la lucha del apóstol Pablo: lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, dijo el apóstol Pablo. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es la lucha. Esa es la lucha que ese adolescente ahorita que está experimentando, esa jovencita que está aprendiendo, esa es la lucha que están enfrentando nuestros hijos, nuestras hijas. Mis queridos hermanos, la lucha es real y es fuerte.
Es la lucha más grande que jamás hayamos tenido que enfrentar, la lucha contra esta carne, contra este cuerpo. El apóstol Pablo lo experimentó, el pecado que habita en mí. Y continuó diciendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. El querer está presente en mí. Yo quiero hacer lo bueno. Nuestros hijos saben lo bueno que deben de hacer. Pero dice, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, dijo el apóstol Pablo. Él ya estaba entregado a Cristo y sentía en su cuerpo. Saben, esta lucha, hermanos, es grande. Es grande. Y si lo que no quiero hacer eso hago, yo no soy yo el que lo hago, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Miren cómo termina el texto. ¿Quién, dice el apóstol Pablo, quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Grita el apóstol Pablo. Yo no sé tú, pero yo he sentido esa lucha, ese desánimo. Con mi mente pienso algo y el cuerpo tiene otra mente, otra ley. Dice, veo la ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice él. Y saben, hay muchos que están condenándose. Y hay hijos que yo conozco que me dicen, pastor, I know I'm wrong. I know I'm wrong. Pero no sé qué hacer. Voy a la iglesia, leo la matutina, oro y no pasa nada. Aquí está la solución. Miren cómo termina Romanos haciendo la pregunta, ¿quién me libertará? ¿Y saben cuál es la respuesta? Romanos 8:1. Por consiguiente no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es allí el secreto. Ser poseídos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo sabía bien que no podía venir a través de ceremonias, no podía venir a través de cumplimientos de las reglas y de la misma ley. Él tenía que ser intencional en buscar que el Espíritu de Dios lo llenara todos los días. Y Romanos capítulo 8, todo el 8 habla de la vida que es cuando uno está en el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti, ¿sabes qué sucede? En nuestros hijos, ahora tienes poder, porque ya no eres tú el que vive, sino Cristo ahora vive en ti. Amén. Y esta mañana yo le pido a los diáconos algo muy especial. Estoy dando unas hojas. Hay unas hojas que estoy dando para que puedan llevar a cabo en sus hogares un culto intencional donde el Espíritu de Dios sea invocado. Uno por familia, por favor. Van a recibirlo en este momento. Y si tú quieres, ahí no te va a mencionar la matutina, no te va a mencionar la lección, estúdialas, son buenas. Pero te va a mencionar cómo es tener un momento de adoración con el Espíritu Santo, para que la condenación que sientes, esa lucha,
tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa no se sientan más condenados por él o por ella, sino que el Espíritu de Dios nos va a liberar y nos va a dar poder para poder vencer en el nombre del Señor Jesús. Es a través de la adoración en el hogar, buscando al Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo las ponen. Amén. No quisiéramos ver hijos, hermanos, que estén más interesados en las cosas del Espíritu Santo y no en las cosas terrenales. No quisiéramos nosotros ver a hijos que si tienen esa lucha, pero le piden al Espíritu de Dios que ahora habita en ellos, que pueda vencer esas luchas por ellos. No quisiéramos ver hogares que estén llenos del Espíritu de Dios y que porque están llenos del Espíritu de Él puedan juntos buscar a Dios con gozo, con alegría. Hermanos, antes de que venga Jesús por segunda ocasión, habrán hogares como Noé que habrán escuchado la voz del Espíritu. Y lo que has recogido ahora, lo que te estás llevando, escucha bien, es el segundo día solamente. Esta semana en tu casa, tú primero como cabeza de hogar, busca a Dios, busca la presencia del Espíritu Santo, habla de Él, invócalo, búscalo. Y luego en un altar familiar con tus hijos, busca la presencia, Espíritu de Dios. Hablen de Él, prediquen de Él, búsquenlo, invóquenlo. El Espíritu de Dios llegará. Mis hermanos, es tiempo de que le demos el mejor regalo a la familia, que es el Espíritu Santo. Amén. Seamos intencionales, enseñar en el altar familiar cómo ofrecer nuestros cuerpos. Hijo, hija, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, habita en mi hijo, en mi hija hoy. Intencionalmente buscarlo de esa manera, invocarlo de esa manera. La vida cristiana, su secreto es vivir en el Espíritu Santo. Ese es el secreto. El secreto no es llenar requisitos, el secreto es tener relación con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos en esta mañana, hogares, quieren ser como el hogar de Noé, que escuchó la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué creen, hermanos, que yo les pido en el nombre de Jesús que se sienten como familias? Si aquí en la iglesia no se pueden sentar como familias, en la casa menos sus hijos van a estar allí con ustedes. Ponles una película y vas a ver cómo van a estar allí todos, y una de balazos para qué. Pero ponle la vida de Jesús. No tienes que ir a pelear con ellos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es orar. Y ora al Espíritu Santo. Órale al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. Hijos, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita ahora en ustedes, y es Cristo el que habita en ustedes. Y entre más intencionalmente seas en casa, más vas a ver los resultados. ¿Por qué es que un juego de fútbol nos une más que un sermón o el estudio de la palabra de Dios? Pero no vayas a pelear con tus hijos. Yo quiero orar por los hogares esta mañana. Amén. ¿Me permiten hacerlo, por favor?
Cabezas de hogar, pónganse de pie. Cabezas de hogar, pónganse de pie. Ustedes me recuerdan a mis padres. El día que mi madre dejó y mi padre de hacerme a mí, a los 21 años de edad, cumplir requisitos. Porque cuando yo andaba fuera, lejos de los caminos de Dios, eran requisitos los que querían que llenara. Hijito, ve a la iglesia. Hijito, estudia la lección. Vamos a estudiar la matutina. Esas cosas vienen, ¿saben? Esas cosas gustan después que el Espíritu está en uno. A mí me gusta leer la matutina, escucharla, me gusta leer los libros del Espíritu de profecía, pero si el Espíritu de Dios de mí no está, ¿me va a gustar eso? No. Pero mi madre, entonces mi padre comenzaron a poner sus manos sobre mí. Espíritu de Dios, anda con mi hijo. Espíritu Santo, llena mi hogar. Carlos, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo lo andaba llenando de drogas, llenando de alcohol. Y cuando yo estaba allá en la oscuridad, haciendo lo que hacía, me recordaban esas palabras. Y el Espíritu dentro de mí me decía: no está bien. Me removía los interiores. Y es así como tú vas a ganar cuando le des al Espíritu de Dios la vida de tus hijos. No luches, porque la lucha no es contra carne, es contra los espíritus demonios de esta tierra. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios ahora. Amén. Una vez por semana, 20 minutos te va a tardar lo que te acabo de dar. Lee los versículos. Esta enseñanza ponla en práctica. Y entonces hazlo con tus hijos. El primer fruto del Espíritu es el amor. Amén. Y el amor todo lo cree, todo lo puede. Y con paciencia bendice a los que están a su alrededor. Vamos a poner nuestras familias en las manos del Espíritu de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Oremos. Las cabezas de hogar que están aquí presentes, Dios, necesitamos ser intencionales. Va a tener que venir y va a tener que derribar altares que hay en nosotros, altares de placer, altares donde hemos nosotros mismos levantado, Dios. Necesitamos la vida nueva de Cristo en nosotros, que viene solamente por su Santo Espíritu. Dios, quiero poner en tus manos a los miembros de la iglesia, a sus hijos que ya no están aquí. Santo Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros. Ayúdanos a buscarte intencionalmente para ser llenos de ti. Por favor, trae una nueva vida. Como el apóstol Pablo, líbranos de la condenación cuando nos pongamos en las manos de tu Espíritu, porque ahora Cristo vivirá en nosotros. Te alabamos, te glorificamos. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y nuestros hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a pedir a los diáconos en este momento que por favor puedan pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Hay unos anuncios, hermanos, que van a estar siendo leídos por ustedes.